Bueno, pues Javier, si te parece, arrancamos con el taller que nos has planteado de elaboración del contrato, ¿no? Para los contratos que están en funcionamiento, ¿no? Así como nos lo explicabas, ¿no? Como creías que podíamos abordar esta formación. Decirle a las personas que nos están siguiendo, recordar a las personas que nos están siguiendo tanto por la web de la feria como por el canal de YouTube, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo vídeo que está incrustado en la página web de la feria, que hemos puesto en el chat de YouTube el enlace a la cuenta de Zoom, donde vamos a trabajar el taller de una manera pues, más participativa, ¿no? Si no, pueden seguir viéndolo tranquilamente desde el canal, pero participar y hacer preguntas es a través de ese enlace de Zoom que hemos habilitado. Entonces, admitimos ya a las personas que están en espera para entrar al taller y arrancamos, Javier. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias de nuevo a la Red Anagos sobre todo por el proyecto y por la organización de la feria, que ya estamos planeando incluso la de más proyectos para el año que viene. Y ya les dije que cosas presenciales no organizo dentro de un rato. Pues, Al menos un híbrido tendremos que buscar. un híbrido habrá que buscar, sí, por supuesto. Pero no, ya, probablemente el año que viene ya se me habrá olvidado todo y ya me meteré en más lío. Seguro que no. Bueno, seguro que se te olvidará. Sí, sí, eso sí, Sí, que te meterás más el lío, agobio de seguro. organizar, Sí, 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 sí. sí, sí. Simplemente decir a las personas que van entrando, si pueden conectar la cámara, no, la verdad que nos da una sensación un poco más de acompañamiento y de taller, y seguro que Javier también le ayuda, ¿no? Hablar a pantallas en oscuro. Gracias Octavio, Laura, las personas que van conectando pues nos da como un ambientito un poco más, tenemos un poquito más de calor, ¿no? Ya que es tan raro esto de pantalla, pues se los agradecemos, ¿vale? Así que, bueno, hola Paula, te vemos de nuevo, gracias por venir otro día. Así que, bueno, Javier, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Sí, la verdad es que las cámaras ayudan. Después de pasarme un año y medio mirando al horizonte dando clases en la universidad, ¿no? Que el alumno no ponía las cámaras, pues se agradece también si se puede ver alguna cara. Bueno, pues voy a compartirles la pantalla. Aquí estamos. Entonces, bueno, pues yo hoy me quería centrar en la parte de, como he puesto ahí, ejecución, entre paréntesis, y evaluación del contrato, ¿no? Cómo saber si, pues, estamos haciendo bien las cosas. Aquí partimos de dos cuestiones, ¿no? Lo primero, hay una frase que a mí me gusta bastante, que es que lo que no se evalúa se devalúa, y en compra pública, pues, somos muy poco de evaluar las cosas. Nos centramos sobre todo más, tiene un carácter más dual, digámoslo así, la contratación pública, se presta mucha atención a la parte inicial, pero una vez que está adjudicado el contrato, pues si se ha hecho bien o no se ha hecho bien, pues no se tiene tanto en cuenta. Entonces yo quería, como esto es un taller y es participativo, pues a modo de preguntarles algunas cosas, algunas impresiones, pues aquí tienen en pantalla, que se ve aquí, vale, perfecto. Pueden ir aquí a esta página web o pueden escanear el código QR, menti.com, y meter ese código, y voy a hacerle una serie vamos a responder entre todas, entre todos, una serie de preguntas, más que preguntas, de opiniones, ¿no? Les dejo 20 segundos para que se metan. Gracias por el corazoncito. Muy bien, pues empezamos entonces rápidamente y vamos a la primera, ¿no? Para las personas que liciten o para las personas que participen en licitaciones, pues ahí tiene una pregunta, ¿no? ¿Qué grado de dificultad tiene para ti una licitación en cada fase? ¿No? Tienen en su teléfono o en su ordenador, podrán valorar de 1 a 5,
y a partir de ahí pues saldrán los resultados. Entonces, si quieren. Muy bien, pues tenemos 7 respuestas y como están viendo en pantalla, pues sobre todo la fase de precompra pública, no por falta de voluntad, sino yo creo que muchas veces por falta de formación especializada. Muchas veces pues, me encuentro personas a las que casi casi les han dicho, bueno, pues tú te pones en contratación, es que yo tengo una ingeniería agraria, sí, pero el contrato de limpieza hay que hacerlo, ¿no? Ponen a preparar un contrato de limpieza aún no teniendo a lo mejor la titulación o la información que se requeriría. La siguiente pregunta que les quiero hacer es una pregunta para escribir cortito. ¿Qué les gustaría evaluar de los contratos que licitas o que ejecutas? ¿Qué datos les gustaría saber? ¿Vale? Tenemos cosas como la calidad, el incumplimiento del incumplimiento, eficiencia, indicadores, hablaremos hoy en eso, grado de satisfacción de los usuarios finales, satisfacción de las personas usuarias, el cumplimiento de las condiciones esenciales. Vale, muy bien. En general, entonces lo que veo es pues, básicamente la calidad de la ejecución, cómo se ha hecho y luego pues, el impacto que podría tener. La eficiencia de los recursos en comparación con las ayudas. Bueno, eso es también muy interesante saber digamos, el rendimiento que ha tenido el contrato. Muy bien, y por último, nombrar los principales obstáculos que se encuentran a la hora de ejecutar el contrato. ¿Qué obstáculos se encuentran ustedes? Tenemos burocracia, contratiempos, plazo. ¿Alguno más? ¿Alguien que se quiera, perdón, alguien que se quiera expresar? Falta de personal, subrogación del propio personal. Es un tema bastante
interesante. Seguimiento del contrato, incumplimiento de los contratos, control del contrato. Muy bien, pues a grandes rasgos ya tenemos básicamente pues eh, por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, qué es lo que les planteo para el ratito que tenemos hoy? Vamos a hablar en primer lugar de manera, por este YouTube, vale, falta de control adecuado. De manera breve, pues tampoco tenemos demasiado tiempo, vamos a empezar hablando de las condiciones de ejecución, algo de lo que habló brevemente Jaime Pintos ayer. Yo lo voy a tocar también, pero desde el punto de vista de las cuestiones más prácticas, ¿no? Hay una diferencia a mí, yo como economista y no como jurista, y que he tenido que traducirme el lenguaje de la ley al lenguaje que yo pudiera entender, a mí siempre me gusta diferenciar entre lo legal y lo práctico, ¿no? Por ejemplo, las consultas preliminares al mercado de las que hablaba Susana, Susana Franco el primer día, es una muy buena práctica hacerlas, pero si solamente las ponemos en la plataforma, probablemente se nos queden entre muy desiertas y totalmente desiertas, porque las empresas, además la plataforma no lo pone fácil, ¿no? Entonces, varias cuestiones para a tener en cuenta sería la siguiente. Una condición especial de ejecución, igual que un criterio de adjudicación, debería tener y debería estar incluso una buena práctica recomendada en los pliegos, cómo se va a controlar. Es decir, si nosotros ponemos una condición especial de ejecución que sea, por ejemplo, pues no sé, una formación determinada, pues habrá que poner cómo vamos a controlar y cuándo la vamos a controlar. Para eso, por ejemplo, una de las cuestiones más fáciles o más operativas no es determinar que mes a mes, etcétera, etcétera, sino, bueno, pues aleatoriamente el órgano de contratación lo comprobará, ¿no? Y eso, pues yo funciono mucho y lo veo poco en los pliegos, pero creo que es interesante, funciono mucho con tablas. Luego lo veremos con el tema de las penalidades. Me gusta mucho funcionar con tablas porque creo que también ayudan a los propios licitadores a estructurarse y luego facilita muchísimo el control. Una cosa que mencionó Jaime Pintos ayer y que hay que tener cuidado y que lo veo en muchos de los pliegos es que como condición especial de ejecución ponemos cumplir la ley, ¿vale? Tendrá que cumplir con las obligaciones laborales, ambientales, no sé qué. Sí, eso no es una condición especial de ejecución, eso es una obligación esencial del contrato. La condición especial de ejecución es otra cosa, es ir un poquito más allá, no es cumplir la ley. La ley, pues obviamente si no cumple la ley, pues por supuesto que se puede echar hasta del contrato, ¿no? También tenemos que conocer si es mejor ponerlo como criterio, como condición especial de ejecución. Se comentaba ayer y lo tiene también en la grabación, que hay ciertos aspectos que funcionan mucho mejor como condición de ejecución, sobre todo porque esa vinculación con el objeto del contrato pues no tiene que ser tan fuerte, digámoslo así, ¿no? En un lenguaje más coloquial. Y por último, tendríamos condiciones especiales de ejecución, que yo las llamo efectivas, y condiciones legislativas. Hay contratos, por ejemplo, un servicio de consultoría, donde pues es más complicado a lo mejor encontrar, cumplir con ese mandato del 202 de la ley sobre la obligación de incluir una condición especial de ejecución social y o ambiental. Entonces, para eso, pues hay condiciones más legislativas que podría ser, poniendo un caso, oye, pues si usted me ha entregado un informe, pues que sea de manera electrónica o que si va a ser en papel, pues que sea en papel reciclado, doble cara y además en blanco y negro, ¿no? ¿Eso tiene efectividad? La justa. ¿Estamos cumpliendo con la ley? Sí. Entonces, bueno, pues también es interesante, ¿no? Tenía un pequeño ejercicio aquí. Bueno, les voy a mostrar las fichas que tenemos. Hemos sacado desde la universidad una guía para el Cabildo de Tenerife, que está a su disposición en la página del Cabildo de Tenerife. Luego la encontraré y se la pasaré a los responsables de la red Anagos para que también lo incluyan.
Y entonces lo que nos hemos hecho, y es una práctica interesante que pueden hacer ustedes en sus organizaciones o copiarlas de la guía, es hacer una serie una suerte de repositorio de condiciones especiales de ejecución que tienen además, están organizadas por fichas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está de aquí, integración de colectivos desfavorecidos en la ejecución del contrato. Es importante saber para qué, ¿no? El objetivo. La contratación pública muchas veces se centra en el qué. Con esto de la compra pública responsable estamos en el cómo, y con esto de la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible estamos en el para qué, ¿no? Que es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Pues bueno, el objetivo de esa condición sería una que tiene ahí, ¿no? Pues facilitar la inserción sociolaboral de las personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión. Tenemos ejemplos, ejemplos que se pueden adaptar. Tenemos que tener cosas para tener en cuenta. Claro, si decimos personas, ¿qué son personas? ¿No? Porque claro, una persona puede ser pues un contrato. Si lo hago un contrato de una semana, ¿vale o no vale? Una persona puede ser un contrato durante toda la duración de la licitación, del servicio de la obra, etcétera, etcétera, ¿no? También que tenemos que tener la justificación, ¿no? Si estamos hablando del gobierno de Canarias, o como comentábamos ayer en otra ponencia de la Fundación IDEA, y comentaba hoy David Comet en la mesa, no he visto yo pliegos, o he visto muy pocos pliegos que dentro de la justificación de los criterios, de las condiciones, o incluso dentro del propio objeto contractual, hablen de las estrategias macro que tienen. Es decir, oye, pues si tenemos un plan de inclusión social, lucha contra la pobreza, y si estamos con unos datos de los informes de tasas de exclusión, que estamos en unos índices poco menos que inaceptables o inaceptables directamente, pues habrá que justificar por qué, no solamente en la condición, sino en el objeto también. Es decir, oye, esto se hace además para reducir las desigualdades o para reducir la pobreza, ¿no? Tenemos también los tipos de contrato, el mecanismo de control y luego una parte a la que llegaremos que son los ODS, ¿no? Y las personas que pedían indicadores de referencia, pues también están desarrollados, luego se los enseño con más calma. Algunas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos, pues, por ejemplo, para el suministro de medicamentos, se ha aceptado que la empresa exigir que la empresa tenga un sistema de gestión medioambiental. Para el transporte, por ejemplo, se pueden aceptar etiquetas de calidad, pero cuidado con exigir demasiadas, y siempre que exijan etiquetas de calidad, recuerden la expresión o equivalente para que le salve la vida. Y una que se estimó, una de un suministro de material del hospital, donde, digámoslo suavemente, pues el hospital se había pasado un poco, ¿vale? Había dicho, oye, pues además de los suministros, me vas a tener que ceder todas estas cosas. Entonces, bueno, los licitadores dijeron, bueno, está bien que podamos llegar a un acuerdo de ciertas cosas, pero obviamente, además de todo eso, pues cederte una eco portátil, una sonda, no sé qué, no sé cuánto, pues no conozco mucho yo de suministro de materiales, pero por el nombre tiene pinta de ser caro, ¿no? Entonces, bueno, pues toda condición especial de ejecución tiene también sus ciertos límites. Entonces, sí sería interesante que desarrollásemos mecanismos de control, ¿no? Y como les comenté anteriormente, pues en cada condición especial de ejecución, perdón, sí tendría que tener asociado un mecanismo de control. Esos mecanismos de control, sí es interesante que se desarrollen. Entonces, si quieren por el chat, o incluso les puedo compartir el propio... Uy, un segundo. Les voy a compartir el propio documento por el chat, por si quieren entrar aquí, ¿vale? Ya que estamos en un taller. Eh, Me pueden decir, o incluso abrir el micrófono sin ningún problema, pues un contrato que esté licitando o al que hayan participado, una condición especial de ejecución que se pudiera poner, y cómo buscarían o cómo creen ustedes que se podría controlar, ¿no?
Y si quieren, voy a empezar rompiendo el fuego. Por ejemplo, si tuviésemos un contrato de limpieza, pues como condición especial de ejecución se podría poner, por ejemplo, la formación, ¿no? Formación en separación de residuos. ¿Y eso cómo se podría controlar? Pues otra cosa no, pero en la administración pública, control de formaciones, estamos acostumbrados desde hace muchísimo tiempo, pues cuestiones como eh, certificado, o sea, el listado de participantes y un modelo de certificado, por ejemplo, ¿no? Ya con eso. Otro contrato que se les ocurra. Vamos a ver si sacamos algo de aquí que se puedan llevar para su... O incluso pueden escribir ustedes, ¿eh? Que veo que ya hay un par de personas que han entrado. Pueden abrir el micrófono, pueden hacerlo en el chat, como ustedes quieran. Vale. Lo que piensan, voy a lanzarles yo otro contrato. Por ejemplo, un contrato del que se habló. Tenemos una cosa en el chat. Mantenimiento. Justo estaba pensando en eso. Perfecto. ¿Qué podríamos pensar aquí? ¿Qué condición especial de ejecución se les ocurre? ¿Qué le podríamos exigir a esa empresa que ganara? Hola. Bueno, una de las cosas que se puede exigir es la formación de las personas en el ámbito de la construcción o de materiales, o incluso también en la gestión de residuos a ver, cuando tienes que hacer algo de mantenimiento y tienes que, no sé, tirar un muro para volver a hacer otro, o dónde depositas esos residuos. Ujú. Vale, Y muchas los tiras gracias. en un barranco. Sí, O, es una práctica desgraciadamente bastante común, y también, por ejemplo, en el tema de limpieza, envases, digamos, reutilizables o ecológicos que se utilicen, o número de envases que se utilicen. Me refiero no sé si eso se puede cuantificar o es demasiado, aunque lo que se trataría es que la carga de la prueba la tenga, por decirlo así, el licitador, que le tenga que mandar, presentar una memoria, un informe, adjuntando alguna factura, algún documento probatorio a la administración diciendo, pues a ver, yo en lugar de 20 envases de 5 litros, estoy usando pues 10 de 10 litros por ahorrar envases. Esos envases pues son, hombre, el plástico es todo reciclable, pero bueno, es plástico proveniente de un plástico ya reciclado. Ese tipo de cosas adjuntando la factura, que son cosas difíciles Hombre, claro, después también tiene que haber disposición o personal suficiente que alguna que otra vez, no digo que siempre o que todos los meses, vamos a ver los envases, se corresponden o no con la factura, vale, perfecto, no me estás mintiendo. ¿no? Cosas de ese tipo. Estupendo. Pues sí, Carlos ha apuntado varias cosas que son interesantes para las condiciones especiales de ejecución, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, y es que la carga de la prueba recae en la empresa que está ejecutando el contrato. Una cosa que se nos olvida muchas veces, como administración pública en esto de las licitaciones, es que quien paga es la administración pública, y con lo cual quien puede exigir, quien debe exigir es la administración pública, ¿no? Por ejemplo, para esto del uso de envases de cierta capacidad, pues hay varios métodos de control, ¿no? Uno pues, puede ser eso, las facturas que demuestren exactamente que eso se está cumpliendo, y otro sería las revisiones periódicas, ¿no? De que eso se está cumpliendo.
Vale, bueno, pues muy bien. Han visto de manera somera algunos aspectos. Sobre todo lo importante en estas cuestiones es una reflexión previa. ¿Vale? Lo veremos ahora con las penalidades. Yo es que suelo tener tengo facilidad para tener mala idea. Luego intento no llevarla a cabo, pero tengo facilidad para tener más ideas. Entonces, básicamente, aquí es hacerse dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué le voy a exigir? Y dos, ¿qué puede ir mal? ¿Vale? Y para saber qué puede ir mal, qué es lo que voy a utilizar? Muy bien, pues como les comentaba, entraríamos entonces ahora en las penalidades. ¿Vale? ¿Qué es eso de las penalidades? Pues básicamente, cómo actuamos si algo sale mal, ¿no? ¿Y qué dice la ley de contratos del sector público? Pues que cuando hay un incumplimiento de los compromisos o un cumplimiento defectuoso de la prestación, ¿vale? Son esas dos cuestiones. Si el servicio no se está prestando correctamente o bien la empresa no está haciendo algo a lo que se había comprometido. Esas penalidades tienen que ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, ¿vale? Ahora veremos los tres niveles. Cada una no puede ser más del 10% del precio del contrato, IVA o IJIC excluido, ni todas en conjunto superar el 50% del precio del contrato. ¿Vale? Tengan eso en mente. Tenemos tres niveles: leve, grave, muy grave o incluso la resolución del contrato, ¿no? ¿Cómo actuamos? Bueno, como se comentó ayer en la mesa de Jaime, lo comentó creo que Marta del Ayuntamiento de Salamanca, pues en todo contrato hay una persona que es la persona responsable del contrato, ¿no? Quien se come el marrón de controlar. Entonces, las penalidades las tiene que imponer el propio órgano de contratación siempre y cuando el órgano de contratación, respondo a las preguntas del chat, o sea, el responsable del contrato hubiera propuesto. ¿Y por qué esto es interesante? Porque las penalidades no son automáticas. Es necesario un procedimiento. Y con ese procedimiento se puede jugar. Es decir, nosotros ahora veremos, hablaremos para ver cómo las definimos, pero esa persona responsable del contrato, la que con más o menos mano izquierda puede decir, vale, he detectado que esto no lo estás haciendo correctamente, como es la primera vez, te lo voy a dejar pasar, pero ojo, que ya estoy encima. Como haya una segunda vez, ya entonces le elevaré una propuesta al órgano de contratación. Obviamente que dará audiencia de trámite a las personas contratistas, es decir, esto no es automático, hay que darle posibilidad de explicarse. Si se explica y nos convencen, perfecto. Si se explica y no nos convencen, penalidad. ¿Y cómo se aplican las penalidades? De esas dos maneras que tienen ahí. O bien sobre la garantía, si se hubiese constituido, para los contratos reservados no hay garantía, con lo cual ahí no se puede hacer. O bien una deducción de las cantidades que se hubieran de abonar sobre el propio precio. ¿Vale? Recuerden que las garantías también se pueden constituir como una parte del precio, pero que era como un 5% del precio o bien como aval bancario. ¿Qué pasa con los subcontratistas? Pues también se aplican las penalidades a los subcontratistas. ¿Vale? Y si nos fuéramos a una parte práctica, yo les aconsejaría, y esto, si no me equivoco, estará disponible o lo tengo disponible en la página web, o si no me mandan un correo, me lo piden, que no hay ningún problema, que no es una tontería, que se hiciera un cuadrito como este. Si hay gente aquí de la parte administrativa y de la parte técnica, creo que esto es un cuadro muy interesante en el que se pueden sentar a hablar. ¿Vale? Entonces, la pregunta de la parte administrativa a la parte técnica es, ¿vale? Piensa lo que puede ir mal y piensa cómo te puede afectar. ¿Vale? Y en función de eso vamos a ponerlo en tres niveles y en función de eso vamos a sancionarlo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos cogiendo un contrato de limpieza del que hablamos antes, ¿no? ¿Qué podría ser una infracción leve en un contrato de limpieza? ¿Qué podría ser algo que dice, bueno, pues, ha pasado, pero tampoco nada grave?
otra vez yo, incumplir el horario pactado, yo qué sé, en media hora diaria, en lugar de hacer media hora diaria todos los días o algo así. Vale, Algo. podría ser una. Fíjense cómo esta que acaba de mencionar Carlos y que y que está, por ejemplo, mencionando también Laura Rey en el chat, incumplir la planificación, es una penalidad que se puede escalar, ¿vale? Es decir, si lo incumple en 30 minutos podría ser leve. Si lo incumpliese en una hora o más de una hora podría ser grave. Y si lo incumpliese en más de 2 horas podría ser muy grave. Yo también puedo decir, vale, pues si hay dos sanciones leves, perdón, dos infracciones hace una grave y dos infracciones hace una grave, hace una muy grave. ¿Vale? Hablaban también en el chat de cuestiones de incumplir la calidad de los productos utilizados. Esa también es interesante para un contrato de limpieza. O sea, pues incluso podría ser un incumplimiento muy grave. ¿Vale? Y aquí ya tenemos que ponernos a ver, oye, ¿qué sanción le vamos a poner? Aquí podríamos ir desde lo equivalente a la jornada laboral, por ejemplo. Imagínense que son 30 minutos, pues si al día yo le pago tanto, pues lo que voy a hacer es, obviamente, descontarle esos 30 minutos. No se los voy a pagar, lo podría hacer con una hora, lo podría hacer con 2 horas, ¿no? Si incumplimos la calidad de los productos, bueno, pues incluso podríamos llegar a sanciones pues porcentuales, ¿no? Pues yo qué sé, pues un X% del pago mensual por los servicios. Entonces, como ven, pues es una cuestión de, como todo en esta vida, sentarse a reflexionar, ver qué puede salir mal. Y aquí sí que voy a insistir bastante, la parte técnica tiene un papel muy importante a la hora de definirlo, porque realmente son ellos los que saben no solamente en qué consiste el servicio, sino también, y eso es importante a la hora de clasificarlo en estos tres niveles, cuál es el problema que le genera. ¿Vale? Es decir, un contrato, por ejemplo, de mantenimiento de servicios informáticos, pues si usted en el pliego se ha comprometido, en su oferta se ha comprometido a venir en 2 horas cada vez que lo llame y tarda 4, pues esas 2 horas yo tengo a la gente que no está trabajando. Entonces, eso para mí puede ser muy grave. Y no digamos ya si estamos hablando, por ejemplo, de un banco de sangre o si estamos hablando de un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Dependerá también mucho. Una misma cuestión puede ser también distinta dependiendo del contrato. ¿Qué es lo que nos dice la ley? ¿Cuáles son las penalidades mínimas? Pues en caso de demora, pues lo que tiene ahí, ¿no? 0,60 euros al día por cada 1.000 euros del precio del contrato. Se pueden poner penalidades distintas siempre que se justifique. Básicamente se puede justificar fácilmente. Y aparte del incumplimiento de los servicios, también tendríamos incumplimiento de condiciones especiales, criterios de adjudicación, etc. Vamos ahora entonces a ver rápidamente qué impacto tenemos, ¿no? La segunda parte que sería la evaluación del propio contrato. Tenemos este marco, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso por la Agenda Canaria 2030, que como comentaron en la mesa anterior, se presenta la semana que viene, una Agenda Canaria en la que ha trabajado muchísima gente. Yo he tenido la suerte de coordinar el equipo que estuvo pues, con los indicadores y con las metas en sí, ¿no? Hicimos un trabajo bastante bonito. Estuvo también presente la economía social. Entonces, véanlo como una escalera, ¿no? Primero, ¿qué queremos medir? Segundo, ¿qué preguntas hacemos para medir, ¿no? Para los indicadores. Tener un marco de referencia, es decir, son estrategias propias de nuestra administración o son estrategias asumidas, como puede ser la Agenda Canaria 2030, ¿no?
Y luego informe, ver cómo se presentan los resultados. Pues tendríamos que definir qué es la calidad, ¿vale? Y aquí podemos empezar por cosas sencillas como empleo, temas de satisfacción, etcétera, etcétera. Definir indicadores y definir impacto. Voy a ir un poquito más al grano. Empleo, tanto calidad como cantidad, es decir, no solamente el número de puestos de trabajo, sino quién está trabajando. Economía social, tenemos empresas de economía social, en ese artículo 1.3. Productos sostenibles, ¿cuántos kilos, si estamos hablando de agricultura ecológica, pues cuántos kilos? Eso luego, si queremos liarnos más, podemos incluso extrapolarlo a cuántas emisiones de carbono hemos dejado de hacer gracias a que los productos son ecológicos o son reciclados o son frescos. Reducción de gases. En ningún contrato he visto yo que se mida, por ejemplo, los contratos de obra, que sería una cuestión ideal, qué tipo de vehículos de maquinaria se está usando. Sí es verdad que hay contratos donde se valora el tipo de maquinaria, pero no tenemos. Es decir, los vehículos son Eco 6, los vehículos son híbridos, los vehículos son eléctricos. Y luego, por último, también tendríamos la participación de las pymes. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz al hilo de una de las cosas que comentó antes David Comet en la mesa anterior. Es que cuando hablamos de pymes, yo afinaría un poquito más incluso y hablaría de pymes usando las mismas siglas como pequeñas y microempresas, ¿no? Las medianas empresas, que son una parte importante del tejido, suelen tener menos problemas para acceder a esto a esto de la contratación pública. Pregunta Laura en el chat si el tipo de vehículo puede estar vinculado al objeto del contrato. Dependerá del contrato, obviamente. Es decir, si estamos hablando de un vehículo de obra, sí, por supuesto. Sí, yo entiendo que sí, es decir, estamos contribuyendo a la reducción de gases de efecto invernadero. Si les pongo un ejemplo que me gusta bastante y siempre suele surgir, no es lo mismo el mantenimiento del ajardinado en un parque que el mantenimiento del ajardinado en un hospital o una residencia de ancianos. Yo ahí tendré que tener en cuenta la contaminación acústica que se genera. Claro, en un parque, bueno, vale, pues en el Parque La Granja, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, pues vale que la maquinaria haga ruido, pues le estará más o menos y los perros estarán más o menos cómodos. Pero en un hospital, obviamente, donde hay personas, o en una residencia de ancianos, donde hay personas más delicadas, pues sí, eso hay que tenerlo en cuenta e incluso valorarlo, ¿no? Sí, Javier, es que yo, claro, tenía entendido que si no redundaba en una mejor calidad del contrato, no lo podíamos entender vinculado. Entonces, ese tema de los vehículos siempre me queda diciendo, bueno, a ver, no va a salir mejor la obra porque el vehículo sea eléctrico, evidentemente va a mejorar para Eh, el medio ambiente, pero no sabía si eso lo podíamos entender vinculado porque va para un objetivo de carácter general, como entiendo que van todas las condiciones medioambientales también. claro, Y pero siempre me... no va a salir la obra desde un punto de vista medioambiental, sí. Es decir, va a tener menos gases. Quiero decir, ahí depende, volvemos al tema del objeto del contrato. Si entendemos la obra como la obra en sí, como que el edificio se mantenga o como que la... Entonces, no. Pero ahí es como tenemos que definir, es decir, oye, yo quiero hacer esta obra, pero teniendo en cuenta criterios sociales y ambientales. Por un ejemplo, en un ayuntamiento, creo que era Tejeda, una vez tenían un problema porque tenían las obras y entonces se le formaban unas peloteras a la entrada del pueblo por la mañana, pues los camiones venían de Las Palmas. Entonces, claro, se le formaba pues mamá patito, ¿no? Con los patitos detrás. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? No sé si al final lo hicieron o no. Bueno, pues se podrían valorar las rutas de los camiones, ¿vale? Porque se genera también qué impacto se va a generar a la hora de realizar esa obra. Porque no solamente es construir el edificio, es todo el impacto y toda la distorsión que se genera. Muy bien, pues para ir acabando y no pasarme demasiado, pues les he traído aquí lo que a mí me gusta llamar el trébol de cuatro hojas de la contratación pública responsable, ¿no? Y aquí tendríamos desde un impacto social en términos de empleo o en términos, por ejemplo, de la participación de la economía social, a un impacto ambiental en términos de
producción local o en términos de ahorro de recursos, ¿no? Oye, qué eficiencia energética se usa, si hay reducción de la contaminación acústica, etcétera, etcétera. Incluso un impacto económico, ¿vale? ¿Cuántas pymes? Si hemos hecho por lotes, si no. A un impacto de eficiencia económica, que también es importante, es decir, esto no es tirar el dinero tampoco, aunque una de las cosas que va a pasar con los fondos europeos es que los fondos europeos vienen, entre comillas, tasados, que es decir, tenemos una cantidad y hay que gastarla. Si nos ahorramos esa cantidad, no se puede usar para otras cosas. Y por último, una cosa que se mide muy poquito y es el impacto administrativo. Es decir, ¿hemos impuesto penalidades o no? Es decir, nuestros licitadores están respondiendo. Nuestras empresas que ejecutan el contrato con nosotros, ¿cómo nos valoran mejor, nos valoran peor? Eso nos da indicadores de si lo estamos haciendo bien. ¿Cuánto tiempo hemos tardado? ¿Vale? Me acuerdo en una conferencia que había una compañera que decía que para ella hacer un abierto era como un embarazo, ¿no? Que eran 9 meses normalmente, que a algunos les salía 7 mesinos, pero que normalmente pues era como un embarazo de 9 meses. Bueno, pues ver realmente lo que estamos haciendo. Y ya por último, a la hora de presentar los resultados, es importante ser transparente, es importante, y sé que esto es complicado, sobre todo desde el punto de vista de los técnicos, despolitizar la presentación de los resultados, hacer una presentación simple. Aquí les he puesto un momentito, no, todavía no. Un ejemplo, esto es un ejemplo que hemos extraído desde la universidad de 10 contratos reservados que se han hecho en Canarias. ¿Vale? Entonces, fíjense, tenemos un presupuesto total de licitación de casi 900.000 euros y se han empleado 70 personas, de las cuales 42 son mujeres y 59 personas en inserción, 7 personas con discapacidad. Un porcentaje de mujeres del 60,28 y un porcentaje de personas en inserción del 76%. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver realmente, para sacar indicadores y decir, oye, por cada euro que yo me gasto, ¿cuántas personas he empleado? ¿Cuánto me cuesta a mí o cuánto invierto yo en emplear a una persona dentro? ¿Es mejorado? ¿No es mejorado? ¿Qué tipo de contratos tienen más personas? ¿No? ¿Están funcionando las cláusulas o no están funcionando las cláusulas? Porque yo podría poner eso, cláusulas sociales y ambientales. Este informe es mucho más grande, ¿eh? Tiene una parte también ambiental que es interesante y que estamos elaborando ahí desde la universidad. Pero nos puede servir también para saber y sobre todo para acabar con una cosa que es la percepción de la compra pública, que solo sale normalmente en las noticias por 2 cosas: asociado a un caso de corrupción o porque se inaugura algo, ¿no? Esas son las 2 cosas donde sale la compra pública. Bueno, pues creo que esto también puede ayudar, puede realzar, puede valorizar el trabajo que también las personas de contratación, que a veces pues las pobres son casi como los troles de David el Nomo, ¿no? Encerrados en cuevas y sin que nadie los tenga en cuenta o que sin que nadie le felicite, pues también es interesante, ¿no? Decir, oye, ojo, que con todo nuestro trabajo estamos contribuyendo a todo esto. Y ya por último, a modo de ejemplo, esto es un informe modelo que hemos estado desarrollando y donde tienen pues, temas de sostenibilidad social, cuántas personas, las preguntas que habría que hacerle a los licitadores, etcétera, etcétera, y los ODS con los que se relacionaría. ¿Y cómo estamos haciendo todo eso? Pues a través de este formulario que tienen en pantalla. Formulario que les animo que si alguien quiere sumarse al proyecto, es un proyecto totalmente gratuito, lo único que tendrían que hacer es pasarle este enlace a los licitadores, ¿vale? Perdón, a los adjudicatarios, no a los licitadores, y que rellenaran una serie de datos. Bueno, una serie de datos como estos que tiene aquí, datos del contrato, características del contrato, ver si la oferta fue la más barata, si no, ver cuántas personas han ejecutado, o sea, perdón, están en la plantilla, si se ha aplicado un plan de igualdad, cuántas horas de formación ha habido. Luego tendríamos por último la parte ambiental, ¿no? En caso de que se haya
tenido todo esto en cuenta, reducción de gases contaminantes y lo que les hablaba antes de, oye, ¿están contentos o no están contentos con el contrato? Y ver pues si es importante esto de valorar la compra pública sostenible. Pues con esto yo me quedo aquí. Estoy abierto ahora para las preguntas. Creo que tenemos, no me gustaría pisar lo siguiente. Tenemos un poquito de tiempo, entonces si quieren hacer preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla también. Pues estoy a la disposición para lo que necesiten o para lo que quieran debatir, que también para eso son interesantes estas cuestiones. Vale, yo me voy adelantando, Javier, si alguien, pues, bueno, por supuesto, ¿no? Hacer alguna pregunta, pero sí que quería pedirte, creo que lo has dicho, que nos compartirás algunos de los recursos, pero estaría bien que podamos, por ejemplo, este último recurso que acabas de compartir, hacerlo llegar a las personas que tenemos inscritas en la feria. Entiendo que esto lo podremos hacer Sí, sí, llegar, ¿no? sin ningún problema, es un Vale. formulario realmente. Ok. Javier, te había preguntado por el chat lo de la póliza de riesgos profesionales, que a veces lo veo como condición especial de ejecución, Ujú. pero yo no sé si me pasa lo mismo, que yo pienso que, bueno, depende de la actividad, a veces es una obligación legal, ¿no? También, Sí, o a ver, depende de la actividad si es una obligación contractual, pero bueno, si no lo fuera por la actividad, se puede poner como condición especial de ejecución, ¿no? Digamos, para luego tener siempre un... me echo mucho para atrás con los criterios de igualdad de género, del plan de igualdad o número de porcentaje de mujeres en plantil, porque he visto resoluciones que dicen que no se justifica la vinculación al objeto del contrato. Eh, es que siempre que te intento poner algo, me echo para atrás pensando que me van a decir que no, porque no está suficientemente vinculado al objeto del contrato. O en esa justificación es donde normalmente me desmotivo, ¿sabes? Claro, pero ahí volvemos a lo de antes. El problema es el objeto del contrato. Es decir, sí, sí. Ayer Jaime Pintos dijo que cuando redactemos el objeto del contrato intentemos ser muy concisos y, por ejemplo, incluir en la propia descripción, no en el título del contrato, sino en la descripción del objeto del contrato, esa cuestión para objeto del contrato, el servicio de limpieza con inclusión de mujeres en situaciones de riesgo. Es decir, que en el objeto del contrato incluyamos esa característica social o medioambiental para que luego no puedan decir que no es acorde y que no está vinculado. Ujú. Si me dejan un segundo solo, les muestro una cosa de Cataluña. A ver, ¿dónde lo tenía yo? Aquí. Vale, fíjense, voy a compartir la pantalla. Carlos, ¿tenemos tiempo? Porque si no, me dices, ¿eh? Sí, no podemos aprovechar y alargar un pelín. Vale, Vale, luego sí tenemos que hacer como 5 minutitos quizá, ¿vale? Porque tenemos que perfecto. hacer, sí. Pues fíjense cómo está este contrato del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Contrato de servicios para la gestión integral del control de calidad de los contratos municipales de servicios sociales con medidas de contratación pública sostenible del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Vale? El Ayuntamiento de Barcelona ha definido una serie de medidas de contratación pública sostenible y entonces ellos pues tienen aquí, ¿qué les ha permitido esto? Pues les ha permitido básicamente introducir luego criterios sociales ambientales de manera más sencilla. Me lo apunto también y les puedo mandar este contrato para que lo vean, para que lo tengan Bueno, se los mando después para no liarlos, pero bueno, digamos que ayer lo escuché en una conferencia y me gustó mucho. El objeto del contrato se divide en dos partes, ¿no? Una parte tradicional y una parte ampliada, ¿no? Entonces, en esa parte ampliada es donde estaría lo que acabamos de comentar y lo que comentó Jaime ayer, ¿no? Decir, oye, vamos a poner el objeto contractual que realmente esto no es solamente pues, que queremos tener bonitos los jardines, sino que además queremos tener algo más, ¿no? Y en esa descripción del objeto contractual
se puede incluso justificar el por qué, ¿no? Oye, pues esto va a contribuir a la estrategia de compra sostenible que tengamos, a la estrategia de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso luego nos va a facilitar el tema de poder luego introducir criterios sociales ambientales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Y si no, ya. Vale, pues si les parece, vamos cerrando para poder tener un descansito de 15 minutos antes de la siguiente actividad, sin ninguna pregunta más. Y si no, animarles, ¿no?, a que se pongan en contacto pues, con nosotros a través de la red Anagos o a través directamente de Javier. Como decía alguien ayer, al final pues, somos todos primos hermanos, primas hermanas y estamos conectados, así que la pregunta llegará al lugar adecuado, ¿no? Así que si les parece, si no hay nada más, Javi, cerramos. Y Perfecto. sí, Pues muchísimas gracias y me verán dentro de un ratito otra vez. gracias a ti por la pedagogía siempre, ¿vale? Nos cerramos ahora, paramos estos 15 minutos, sí que paramos la conexión, volvemos a las 11:15, paramos la conexión, con lo cual las personas que nos están siguiendo a través de YouTube o de la página recuerden refrescar, porque si no, no nos vuelven a ver. Y ya está, encaramos ya la parte final de la feria con dos actividades. La primera es una ronda por centros especiales de empleo de iniciativa social del territorio. Nos va a acompañar la presidenta de ARCESCAN, que es la Asociación Regional de Empresas de Centros Especiales de Empleo de Canarias de Iniciativa Social. Y finalmente invitarles a esa mesa de, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Podemos poner en marcha una herramienta como un observatorio de contratación pública en Canarias, de contratación pública responsable en Canarias, y si lo ponemos en marcha, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Por dónde debemos transitar?